compartíamos y añadíamos que es fundamental el orden familiar, es fundamental los roles familiares para poder encontrar una unidad familiar, para poder encontrar una unidad familiar. Y hoy vamos a irle añadiendo algunos ingredientes más que las familias, los residentes y las instituciones podamos rescatar y podamos aprender mucho más de este campo. ¿Por qué los hogares han llegado con un déficit? Porque se han unido, pero no a la manera de Dios. Hemos buscado unidad hoy en día en todos los entes, no solo a nivel hogar, a nivel político, a nivel social, a nivel empresarial. Se busca la unidad, pero no la unidad a la manera de Dios, como Dios la dejó establecida, como Dios dice que debe estar la unidad familiar. A veces podemos tener de todo, podemos dar de todo, buscamos unirnos, dando cosas, estimulando y motivando, pero quizá hay que revisar, y es lo que quisiera avanzar el día de hoy, revisar cómo es la unidad y cómo Dios nos llama a la unidad y cómo inicia una unidad, no solo en el campo familiar, no solo en el campo familiar, sino en todas las áreas. Y decíamos, si no hay un orden, si no están claros los roles de familia, pues desde luego que están invertidos, pues no vamos a poder encontrar esa unidad. A veces, ya lo dijimos el día lunes, la parte número 1 de este tema, que por eso hoy en día en la casa están mandando, y alguien dijo el día lunes que me dio mucha risa, que hasta los animales están asumiendo un rol que no deben asumir las mascotas. Hoy en día los que mandan en la casa, incluso de hecho, no son los que deben tener el orden y los que deben asumir un rol, sino que son otros. Entonces, vamos a añadir algunos conceptos y vamos a seguir debatiendo de este tema de la unidad familiar que es tan necesario en en estos tiempos tan difíciles. Quiero dejar este tiempo en las manos de Dios. Quiero decirle a algún valiente y a algún guerrero que nos acompañe en una oración corta. Quizá es como habitual soltarnos en las manos de Dios y dejar que sea Él por su espíritu guiándonos a toda la verdad que tiene Él para nosotros. Entonces no sé si alguien lo quiere hacer de los que yo veo conectados. Hernán, por allí lo veo, no sé si esté Freddy, alguno de los que quieran o alguno de los chicos que quiera tomar la vocería y dejemos que sea Dios el que hable a la verdadera necesidad de nosotros, porque todos estamos necesitados de este tema. No somos ajenos que en cualquier estamento, en cualquier vínculo familiar, siempre hay fricciones, siempre hay conflictos, siempre hay diferencias, siempre hay encontrones, por decirlo así. Siempre se está buscando fragmentar la dinámica familiar y siempre se está buscando romper, porque el primer interesado en romper eso y en desvirtuar eso, pues es el mismo enemigo. Hay un tema que muchos quizá no le dan importancia, pero así como la droga es espiritual, la división familiar también es espiritual, porque el Señor Jesús lo habló hace más de 2000 años. Una casa dividida no prospera. Y hoy en día es lo más reiterativo y es lo más habitual, casas divididas, casas fragmentadas, no solo por la adicción, no solo por el alcohol, no solo por la delincuencia. A veces le atribuimos toda la responsabilidad al tema de la drogadicción, y no siempre el origen y la raíz de división familiar es producto de que alguno de la familia cayó en la drogadicción o alguno de la familia está en algún comportamiento contrario, digamos, al que vela por la dinámica familiar, el alcoholismo, muchos componentes. A veces hay otras raíces más profundas que hay que entrar a evaluar. Y vuelvo y le digo, para revisar un hogar, lo primero que hay que revisar es el orden, quién está dirigiendo. Y lo segundo que hay que revisar son los roles para poder empezar a buscar progreso en esa unidad familiar. Entonces, ¿quién de los valientes nos acompaña en una oración en esta hora?
Qué valiente se arriesga. Muy buenos días, Dios les bendiga, pues dispongámonos para esta oración amado Padre, bendito y amado Dios, en esta hora de la mañana te agradecemos por tenernos en bien, Señor, por permitirnos el regalo de la vida y presentamos, Señor, este tiempo, Señor, pidiéndote con unánimes en un solo sentir que a través de esta conferencia, de este tiempo, Señor, hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, hables a nuestra verdadera necesidad, Señor, y empieces a edificar en nosotros el conocimiento. Sabemos, Señor, por tu palabra de que el pueblo pereció por falta de conocimiento y por eso sensibilizamos nuestros sentidos, Señor, para que seas tú trayendo ese conocimiento que evitará, Señor, que pase lo que en otros tiempos pasó a tu pueblo, Señor. Te damos muchas gracias, quedamos en tus preciosas y divinas manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, Harrison. Entonces, seguimos con el tema, la unidad familiar, y hay que partir de algo. De una o de otra manera, las familias deben involucrarse, porque más que sanar un paciente en la fundación, lo que se debe sanar es la enfermedad de la familia, porque el problema que origina un paciente, un residente o un interno, es un problema que viene de su familia, que la droga es el detonante o fue la cortina o el escape a esa realidad, ese problema que viene de familia, y ya lo hemos planteado, puede venir aún desde concepción, de la adolescencia, infancia, preadolescencia y la parte de la madurez. Ahí se empezaron a fragmentar cosas y se empezaron a romper problemáticas. Y las problemáticas las podemos ver con varios índoles, de varios índoles. En el tema, lo primero que se pierde a veces en la familia es el concepto de autoridad, es el concepto de normas, es otro concepto que ha hecho que las familias se fragmenten. En las familias también se han perdido las relaciones afectivas, por eso es más habitual vivir en guerra que vivir en tranquilidad. Por eso es habitual personas que no encuentran reposo y no encuentran paz en sus hogares, y por eso buscan encontrar esa parte fuera de sus hogares, porque no se ha crecido en la parte afectiva. Las relaciones afectivas son importantes y son fundamentales, relaciones afectivas. En algunas clases, aquí lo hemos hablado, nosotros somos espíritu, somos alma, somos cuerpo y somos relaciones. Somos relaciones y eso es fundamental y es importante. En algunas familias se ha fragmentado la comunicación, o sea, están todos en una casa, pueden haber 8 personas en una casa, pero no hay comunicación, cada quien es por su espacio, cada quien es por su parte, cada quien está de manera individual dentro de la misma casa, pero ya no hay comunicación, cada quien está por separado, los padres, el padre, la madre, la abuelita, la tía y los hijos por acá, y más cuando son familias pues que son grandes, sobre todo las tradicionales que son muy numerosas, pueden haber un número determinado de personas, pero no hay comunicación. Otro tema importante en la dinámica familiar y para el avance de la unidad es el tema de los límites. Por eso en las familias es donde se empieza perdiendo el respeto por esa falta de límites. Perdemos el respeto familiar. Entonces terminamos en la agresión, terminamos, y cuando yo digo pues la agresión es irrespetando algunos límites. Entonces los hijos traspasan los límites de los padres, y los padres también en algún momento pues al sentirse vulnerados y atacados responden de la misma manera. Entonces hay que establecer unos límites. Unos son los límites cuando la persona está en la infancia,
otros son los límites cuando la persona está en la adolescencia y otros son los límites cuando la persona ya está en su mayoría de edad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ubicarnos y son importantes esa parte, el tiempo del uso libre, que más prioridad y más se debe enfocar en la formación del ser, es decir, cuando son menores de edad, no les enseñamos a administrar el tiempo, el uso, el manejo de sus espacios, de cómo los deben canalizar, de cómo los deben conducir. Y eso, todas estas cosas, he mencionado 6 puntos que son importantes, que son la autoridad, las normas, las relaciones afectivas, la comunicación, los límites y el uso de tiempo libre. Todos estos vacíos y estos faltantes llegan a la fundación en la persona y entonces la fundación empieza a trabajar en estas áreas, pero para que se vuelva a encontrar esa unidad familiar, en la fundación se debe fortalecer y muchas veces por separado. Se debe fortalecer en el residente, en el interno, estos conceptos de autoridad, de normas, de comunicación, de tiempos libres, de relaciones afectivas, de límites, y también casi que por separado, porque la familia no lo tiene claro, también se debe trabajar. Trabajamos en el individuo o en el residente o en el interno paciente de manera individual, pero también a la par debemos trabajar con las familias. Por eso la Escuela de Sabios busca integrar las familias. Entonces se fortalecen estos conceptos en la familia para que, póngame atención, para que después, si cuando trabajamos aquí, trabajamos acá, en los dos, digamos, protagonistas principales, porque la fundación ahí está jugando el papel de mediador o mediadora a la fundación. Entonces, cuando se crece y se fortalecen estos conceptos en el paciente, en la familia, podemos hablar de unidad. No podemos romper un principio de que usted no puede unir lo que no se ha trabajado previamente en el proceso de restauración y de rehabilitación. Y a veces buscamos unir a la fuerza, buscamos esa unidad a la fuerza, y tómelo y abrácelo y hable con él y dígale y consiéntale. Es que le está falto de amor, es que le está falto de afecto, y entonces buscamos unir, y yo voy a usar un término, dos entes, hablando de residente y hablando de familia, dos organizaciones individuales y familiares que pueden ser grupales. Si buscamos unirlos antes de tiempo, en el momento que no es y de la manera que no es, pues yo voy a usar este término, ojalá me logre hacer entender y usted me disculpa, vamos a unir dos cables pelados. ¿Qué pasa cuando unimos dos cables que llevan corriente, que llevan energía, que llevan ciertas cosas, como todos nosotros que tenemos una cantidad de emociones y de sentimientos propios del proceso, propios del proceso que está manejando el residente en la fundación, propio del proceso de la familia que tiene que también manejar una carga, están manejando unos conflictos, una zozobra, cómo está mi hijo. Al joven en la fundación le cuesta adaptarse a estos campos que son los de la autoridad, que son los de las normas, que son los de las relaciones afectivas, que son los de la comunicación, que son los de límites y que son los del manejo del espacio. No les gusta que les administren ni el espacio ni todas las áreas de su vida cuando están controladas, cuando tienen que ser conducidos en un orden en la fundación. Entonces, si unimos antes de hora, la unidad familiar no puede venir por un desespero o por una presión o por cumplir el manual de la unidad familiar que toda institución defiende, que trabajamos con las familias y que las familias deben ser parte activa del proceso porque la enfermedad viene de la familia, y cuando trabajamos en el individuo y en la familia podemos unir para que esa unidad sea de bendición y para que esa unidad
no llegue en un momento dado y sea dañada y sea fragmentada. Y sigo añadiendo y sigo añadiendo. Entonces aquí viene algo muy importante que es de lo que yo quiero hablar. Está la familia de la carne y la sangre, pero también el Señor Jesús manifestó otro tipo de familia. Y yo quiero leerlo aquí. Y yo quiero leerlo aquí. Las personas que tienen la palabra de Dios, si me acompañan al libro de Gálatas capítulo 6. ¿Alguien quiere leerlo? Gálatas capítulo 6, versículo, vamos a leer el versículo 1. Buenos días. Versículo 6, Felipe. Versículo 10. Correcto. 6. Versículo 1 por lo pronto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Correcto. Gracias, Felipe. Entonces, antes de llegar a lo que quiero exponer, quiero dejar en claro algo. Aquí está hablando de restauración. Si alguno es sorprendido en una falta, en una falla, debemos nosotros ¿qué? Restaurarle con espíritu. Si no restauramos primero nuestro espíritu de mansedumbre, porque todos necesitamos ser restaurados en ese espíritu que es el espíritu de Dios, tenemos que restaurar primeramente esa mansedumbre en nosotros. ¿Por qué? Porque es que donde menos tenemos paciencia es en nuestra propia casa. En donde menos tenemos tolerancia es en nuestra propia casa. Podemos por fuera ser brillantes personas y yo ahí sí me voy a meter obviamente a un campo muy espinoso porque conozco personas que profesionalmente son muy buenos y a todos nos pasa y a la mayoría de las personas que trabajamos en la fundación. Voy a confrontar a los interventores de la fundación, voy a confrontar también, porque si vamos a hablar de unidad tenemos que ser confrontados. Voy a confrontar a los directores, voy a confrontar a los líderes, voy a confrontar a los operadores terapéuticos, voy a confrontar a los operadores, al equipo clínico, de que si en nosotros primeramente no está restaurado el espíritu de mansedumbre, ¿cómo vamos a restaurar vidas y cómo vamos a restaurar también familias? Entonces, dejemos que Dios también nos meta la espada a nosotros y que Dios también nos haga caer en cuenta en la parte que debemos mejorar nosotros antes de encontrar o en la evolución del progreso hacia la unidad familiar. Porque si no está el espíritu que restaura, si no está el espíritu de mansedumbre con el que hay que restaurar la unidad familiar, apague y vámonos, porque por mucho que nos intentemos unir, eso es como las reuniones de diciembre en las familias, terminan antes de las 12, todos así, y dándole gracias a Dios y orando, y qué bueno que vinieron, y qué bueno que estamos todos juntos. Después de las 12, en muchas familias, y también en mi familia ha pasado, el zambapalo después, o sea, se fragmentó la unidad. Entonces quiero dejar claro lo que Dios enseña y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, una persona que no sea espiritual no puede hablar de unidad familiar, porque la unidad familiar Dios la da a través del espíritu de mansedumbre, que es la herramienta restauradora. Revisemos primeramente nosotros si somos espirituales y si tenemos el espíritu de mansedumbre, que es la herramienta
que nos ayuda a nosotros a restaurar las familias y a encontrar la unidad familiar. Y a veces ese componente no lo tenemos. En la gran mayoría de las paciencias dice, yo me desorbito, yo empiezo a dialogar, yo empiezo a entrar en charla, le digo, venga y hablemos, y terminamos nuevamente peleando. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a usted la comunicación, las relaciones afectivas, hay muchos componentes, el altar familiar, le puedo hablar de todo eso, le puedo hablar de una serie a nivel psicológico que enseñan cómo encontrar la dinámica y la unidad familiar, que compartan en la mesa, que hagan cosas en familia, que cocinen, que compartan, que saquen un día para estar en familia. Yo le puedo dar toda esa metodología que la enseña la ciencia humana. Por eso esto aquí se llama Escuela de Sabios, porque adoptamos la sabiduría de Dios para entender cómo debemos manejar los hogares, para entender cómo debemos manejar nuestras vidas y para entender cómo debemos encontrar esa dinámica familiar. Si no somos espirituales y si no está esa herramienta que es el espíritu de mansedumbre, no vamos a poder restaurar la unidad familiar. A partir de ahí, porque esto es un reto muy grande, esto es un desafío muy grande, por eso es que hay personas que uno las oye hablar y todos venimos de allí. Yo soy con mi familia más bien así, como alejado, como distante. Yo con mi familia guardo distancia, los quiero mucho, los aprecio, nos reunimos de vez en cuando, pero alejados, no hay la unidad, porque para eso esa unidad tiene que venir por el Espíritu de Dios y tiene que venir bajo el espíritu de mansedumbre, que es la herramienta para restaurar. Y ahí sí mire lo que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. A veces a nivel familiar no sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Los hijos no sobrellevan la carga de los padres y los padres sí que menos sobrellevan la carga de los hijos. ¿Por qué? Porque ahora hay otro problema que lo voy a tocar brevemente. Los padres nos tocó solamente volvernos en proveedores de nuestro hogar. Nos tocó salir y trabajar para conseguir el sustento, pero lo decía el pastor Jorge el día lunes, pero ya no tenemos tiempo, no tenemos energía y llegamos hasta malgeniados y alterados y no tenemos la capacidad de criar y de fortalecer el campo familiar. Y ahí sí me quiero saltar al versículo 10. Si lo leen, por favor, en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Sí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, ¿qué enseña Dios en su palabra? Dice que nosotros debemos, en cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí entra otro campo que se llama familia de la fe, que no está en los libros de psicología, de terapia y de psicoterapia o de psiquiatría, porque allí hablan de otros tipos de familia, menos la familia de la fe. Pero Dios dijo que es importante y que debemos hacer en lo que más podamos, hacerle el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Por eso yo quiero que cuando entre el concepto de familia de la fe, nosotros podamos romper el esquema de institución. La fundación es la familia de la fe. Nosotros, como todos, inevitablemente fuimos dañados en nuestra familia de carne y sangre, fuimos dañados y también dañamos a nuestra familia de carne y sangre, porque es en doble sentido. Aquí no existen las víctimas. Todos hemos sido parte activa del problema, no solo por la droga, sino por las raíces que vienen, el día lunes lo hablaba, aún generacionalmente y hereditariamente se trasladaron de familia a familia o del padre al hijo, del abuelo al padre y al hijo y así sucesivamente. Se trasladaron unos comportamientos y se trasladaron unos daños y se repitieron unos círculos. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno,
Si la familia de carne y sangre ha sido tan fragmentada, yo voy a empezar a trabajar en la familia de la fe. La fundación es la familia de la fe y las familias que han sido muy dañadas deben buscar una familia de la fe donde usted pueda recuperar ese modelo, donde usted pueda dejarse sanar, dejarse restaurar, dejarse limpiar de toda esa sumatoria de daños que a veces hemos arrastrado de familia o aún maldiciones generacionales. Entonces, cuando la familia de la fe, a mí me adoptan en la fundación, a mí me adoptó la familia de la fe y esa familia de la fe se convierte en un sustituto para yo poder aprender a vivir con la familia de carne y sangre. Si a mí la familia de la fe no me enseña, yo llego todavía con ese daño a mi familia de carne y sangre y voy a seguir teniendo los mismos conflictos que antes tenía y no voy a poder yo ser un agente de restauración, porque en la familia de la fe yo aprendo a ser espiritual, en la familia de la fe yo desarrollo el espíritu de mansedumbre con el que voy a restaurar la familia de carne y sangre. Y ahí es donde nosotros empezamos desde la familia de la fe a ayudar a nuestra familia de carne y sangre. Eso fue lo que hizo Jesús con María, su madre. Cuando él va a la cruz, él le dice, mamá, he ahí tu hijo. O sea que Juan no era el hijo de ella, pero era un hijo de la fe. Era un hijo de la fe, hacía parte de la familia de la fe y por eso ustedes ven que se institucionalizó la cena, representando la familia. Entonces quiero dejar claro que si usted no tiene una familia de fe, usted no va a poder ayudar a sumar a su familia de carne y sangre, porque uno dice, la sangre, yo por la sangre doy mi vida, es que es mi sangre, y uno se habitúa a esos términos, pero a veces la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. A veces como familias, y aunque nos queremos, pero como familia de la carne, nos hemos llegado a lastimar y a hacer daño. Por eso es importante trascender y avanzar hacia mirar el ser conscientes que más que familia de carne y sangre, necesitamos ser familia de la fe. Entonces, si usted tiene su familia, su papá, su mamá, sus hermanos y sus hijos, si ustedes son familia de la fe, van a tener el mismo padre. Y quizás si ustedes tienen un referente negativo de su papá, pues ustedes tienen un Padre de Dios como familia de la fe al que ustedes ni señalan ni juzgan. Si ustedes como familia de carne y sangre van a tener que señalar y juzgar a su madre porque cometió muchos errores, pero como familia de la fe se desvirtúa ese concepto porque ustedes van a tener otro modelo al que ustedes no van a poder señalar y juzgar, y así sucesivamente con todos los que participan del modelo de familia, bien sea padres, hijos, hermanos y tíos, porque el referente no es la familia de carne y sangre, porque ese referente quizás se perdió. Por eso es que uno a veces dice, la familia no sirve para nada, pero si usted tiene un referente de la familia de la fe, pues usted va a poder trabajar en esa dinámica familiar y usted va a poder unir la familia, o sea, se van a poder integrar y vamos a poder integrar lo que buscamos, que es la unidad de familias. Amén. Entonces, quiero darle el espacio a los que están aquí participando, a los que quieran añadirle al tema y al concepto. No sé quiénes estén por allí y quieran darnos su opinión, quieran darnos su aporte respecto a la familia, pues, de Dios. Y la familia de Dios, primeramente, es la familia de la fe. Harrison. Camilo. Muy buenos días a todos. Pues yo creo que más que un aporte, yo quiero hacer una observación y pues quiero invitar a las familias, ¿no? Me parece sumamente importante la unidad de la familia en cuanto a enfrentar esta problemática y no solamente la problemática de las sustancias, sino de comportamientos y todo lo que se ha venido fisurando, todas esas ruinas generacionales que hemos venido cargando y heredando y recibiendo. Y me parece sumamente importante que la unidad en la familia, pelear en la unidad de la familia, nos va a entregar la victoria de parte de Dios. Entonces,
lo que yo quería comunicar es, y quiero mandarle un mensaje a las personas que no, a las familias que no se han comprometido y que no están presentes, ¿sí? Nosotros aquí en el Refugio de Betania somos un grupo pequeño, somos un grupo pequeño, pero aún siendo un grupo pequeño, hay personas que no están, hay familias que no están asistentes, que no están en la reunión. Entonces yo desde ahí, y aprovecho la ocasión para decir, aunque seamos un grupo pequeño, eh, reconozco la pelea que están dando estos jóvenes, estos pelados, porque están dando la buena batalla de la fe, ¿sí? Con faltantes, porque siempre habrán faltantes, pero ellos lo están haciendo eh, bien, ellos lo están haciendo conscientes y comprometidos, pero aún hay familias que no están comprometidas en la misma intensidad. Entonces, en el momento de unir otra vez a las familias va a haber ese faltante. Entonces yo me preguntaba o meditaba en los otros lugares, en las otras fundaciones donde digamos, los residentes son más numerosos, ¿cuántos faltantes de familias hay frente a la reunión? O sea, porque es que muchas veces la familia toma una posición frente a ellos, mi hijo se ha vuelto un problema, ¿sí? Y lo que buscan es un lugar donde mandar al hijo, donde mandar el problema y desentenderse, ¿sí? Y yo creo que cuando falta ese compromiso de parte de la familia, pues es hasta injusto porque enviar al joven a vivir un proceso de las 24 de los 30 días del mes, durante los 12 meses del año, o sea, a vivir un programa y no comprometerse en ellos con 2 reuniones a la semana, con dos horitas, me parece hasta injusto. Y la verdad es que si lo que se busca es una restauración, una regeneración, una rehabilitación exitosa, siempre va a ser faltante, siempre va a ser necesario el compromiso de ambas partes. Entonces, eh, que una opinión era como ese comentario, ¿no? Para que las familias se comprometan. Gracias, apóstol. Sí, eso es, Harrison, yo creo que es fundamental e importante y qué bueno que nosotros lo que hacemos aquí desde la Escuela de Sabios y desde el trabajo de la Fundación es crear conciencia, que las personas sean conscientes de la magnitud del problema, que este problema tenemos que integrarnos porque es un problema la drogadicción que no, alguien decía, no se puede tratar con pañitos de agua tibia. Pero cuando yo digo pañitos de agua tibia es que si el proceso tiene más cohesión, tiene más unidad, participan más, pues podemos sobrellevar lo que leímos ahorita en Gálatas 6, las cargas los unos de los otros. Entonces podemos llevar esa carga familiar, porque es que a veces la persona cree que lo que garantiza la unidad familiar es que el chico cumpla un año en la fundación y porque ya se cree que cumplió un año en la fundación, está apto o está óptimo para regresar a una unidad familiar. Y hemos visto que cuando no está preparado la persona, si tenga un año, y no está preparada la familia y no han cambiado las condiciones familiares, hablar de unirlos es repetir el mismo ciclo. ¿Es por qué? Porque si no se trabajó tanto en la persona y en las familias, y a veces es muy difícil comprometer a las familias, unos por las labores, unos por las ocupaciones, no le dan la importancia y no le dan la relevancia que debería meritar estos espacios. Y qué triste decirlo, pero hay fundaciones que obligatoriamente le hacen firmar el compromiso. A veces las familias lo único que quieren es pagar, pero no ser parte de la solución. Y ojo, cuando yo digo involucrarse, no es solamente ir a las reuniones, porque a veces en las reuniones les dan la orientación y no la siguen. Llegan a la casa y a la familia y hacen todo lo contrario conforme fueron orientados. Yo le digo a las personas, si usted viene a pedir un consejo, una asesoría, una orientación, ¿para qué viene si no va a hacer lo que se le dice que debe hacer?
Hay familias que se le dice no haga esto, no es conveniente esto, estése tranquila, esperemos que no es el momento, más adelante le compra la moto, todavía no es la hora. Se saltan todos esos canales y aún así participando de las reuniones de guianza familiar, las reuniones de donde se asesora a las familias, entonces deben participar para no tener que llegar al caso triste donde les obligan, les firman, les ponen sanciones, y es que de verdad que nos hemos dado cuenta de que si no se integra la familia al proceso de la fundación, por muy bonito que se haga el trabajo en la fundación, el esfuerzo que hacen los directores en la fundación y sus equipos profesionales, clínicos y de operadores y de líderes se ve frustrado. ¿Por qué? Porque cuando el muchacho regresa a su casa y su casa no ha cambiado en nada, sigue igual, pues puede ir muy bien levantado o puede haber evolucionado mucho el proceso del chico en la fundación, pero cuando regresa a su familia, si la familia no ha cambiado, perdóneme que lo diga de esta manera, se lo tiran, se vuelve a dañar y se vuelve a perder todo el gran esfuerzo que hizo la fundación. Entonces puede venir la terminología, no, esa fundación no sirvió para nada, llevémoslo más bien a otra. Y muchas familias se la pasan viajando de fundación a fundación y no se han dado cuenta todavía que el problema está en la familia, que la mala no es la fundación. Y quizá yo he visto muchachos o residentes con una muy buena disposición y quizá los que más daño le hacen es su familia. Y entonces cuando uno dice es que nosotros no estamos peleando, no, pero a veces nos le hace daño sobreprotegiéndolo, dejándose manipular, no parándose firme, o sea, cuando digo firme, respecto a las normas, respecto a la autoridad, respecto a todo lo que tiene que ver con límites, no está clara la familia. Entonces, ¿qué pasa? Direccionamos de manera no articulada, no direccionamos de manera unida, sino que se está direccionando el residente, la familia y la fundación. Son tres directrices, o sea que si no hay unidad, una casa dividida no prospera. La idea es que la familia, la fundación y el residente puedan caminar en una sola directriz, puedan caminar como uno solo. Y a veces encontrar esa unidad no es fácil porque hasta en la misma casa pasa. El papá dice no y la mamá que dice sí. Después cada quien tiene un concepto. Por eso cuando Jesús habló de familia y yo le coloqué el cuadro de la cena, el Señor Jesús dijo, si queremos ser familia, todos tenemos que comer el mismo pan. ¿Y qué representa comer el mismo pan? Que todos van a ser direccionados por ese mismo pan, y el pan en la palabra de Dios representa la palabra. Todos tenemos que ser dirigidos por los mismos principios: residente, familia y fundación. Pero si el residente tiene un pan, la familia tiene otro pan y la fundación tiene otro pan, dando a entender otra directriz, pues no va a haber unidad. Jesús les dijo, este pan que él les daba representaba la unidad, o sea que todos iban a caminar, aunque eran 12, todos iban a caminar bajo los mismos criterios. El único que no caminó bajo el mismo pan fue el que se ahorcó, que ustedes ya saben ese final o ese desenlace. Pero los demás entraron y todos comieron del mismo pan y todos caminaron bajo los mismos ideales, y por eso en la iglesia de los Hechos podemos ver cómo fueron levantadas las familias, porque todos tenían la unidad primeramente en la palabra, en el pan. Cuando yo digo en la unidad en la palabra es en la autoridad, en lo que yo le estoy diciendo, en las normas, y ahí podemos avanzar a las relaciones afectivas, en los límites, en los espacios, porque está primeramente claro que hay unidad, estamos unificados. Entonces eso es fundamental para seguir avanzando en la unidad familiar. Y qué bueno, sí, como decía Harrison, es válida la observación y debe ser permanente.
que nosotros tengamos que estar casi que estimulando, impulsando y a veces casi que coaccionando a la familia para que sean parte de un compromiso familiar. Si hay personas que elaboran, venga, ¿por qué no ve el video después? ¿Por qué no lo revisa después? ¿Por qué no llama a la fundación? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi participación? Que no solamente la dinámica familiar en la fundación conste de ir y llevar, de ir a una visita donde toque que llevarle al muchacho una cantidad de exigencias. Mamá, me trae el pantalón, me trae 3 pantalonetas, me trae lo de la tienda, me trae tanta plata, me trae esto, me trae esto, me trae esto. Y casi que la dinámica familiar en la fundación solamente está girando en torno a dar y recibir lo material. Yo a veces le digo a los muchachos en las fundaciones, yo les digo, bueno, 6 meses sin visita. Uy, ¿cómo así? Sí, 6 meses sin visita, pero para hacerles un test, una evaluación. ¿Pero por qué? Y no es que me van a traer las zapatillas nuevas, y no es que les pedí que me trajeran un short y para la peluqueada. Entonces yo les digo, ¿qué le está importando a usted? ¿La familia o lo que le trae su familia? ¿O lo que le da su familia? Entonces ahí yo los pongo a que piensen si realmente les está importando la familia o si realmente lo que nomás importa es lo que lleva a la familia el día de la visita a la fundación. Eso no es unidad familiar. Hasta ahí no hemos hablado de unidad familiar. Entonces tenemos que replantear la autoridad, tenemos que replantear las normas, tenemos que replantear los componentes de los que hemos hablado ahorita: autoridad, normas, relaciones afectivas, comunicación, límites y uso de tiempo libre o espacios para encontrar esa unidad. Entonces, no sé quién más quiera darnos su opinión, un aporte, un padre que nos diga su opinión, su concepto, si ha sido importante o interesante esta escuela de sabios y los temas que hemos venido desarrollando al paso de estos meses. Están en YouTube, los pueden replicar, los pueden compartir, y qué bueno que en las fundaciones, como muchas ya lo han hecho, se han convertido en un espacio de su diario vivir, y también en otras, las teoterapéuticas, pues en un devocional, en una clase donde nos fortalecemos fundaciones, familias y residentes. ¿Quién más quiere darnos su opinión? ¿Por qué están tan tímidos hoy? ¿Quién más quiere darnos su opinión? Carlos, bien pueda. Denos un aporte, Carlos. Acérquese. Buenos días, familia. Buenos días, mi apóstol. Dios los bendice. Sí, me parece muy importante lo que estamos hablando hoy, ya que hablan de la unidad familiar, ¿verdad? Entonces, el comercial que había ahorita, pues más que todo era de saber aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, ya que las familias, pues muchos están sino trabajando, dando el aporte, dando el dinero para que tengan las cosas materiales los muchachos, pero no tienen ese tiempo. Entonces, de pronto, lo que ya hace es lo que está hablando el apóstol en las reuniones, ya en las visitas, pasarles este comercial, de que pueden verlo por YouTube, que se actualicen con estas reuniones, y entonces así es donde está habiendo ya una integración familiar. Carlos, ¿se le desactivó? ¿No se oye? No se oye, Carlitos, que está dándonos allí su exposición del tema. No se oye. Carlos. Carlos. Sí, ahora sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, señor. Ah, bueno. Ustedes creo que no escucharon nada, ¿no? Sí, muy importante, darle gracias a Dios que hoy en día tenemos el apoyo tecnológico de poder escuchar las terapias, estas escuelas de sabios ya por YouTube, ¿no? Como todo queda grabado, entonces ya
La ventaja es que se le puede ya decir a los padres de familia que están en sus trabajos, que luego saquen su tiempo. Ellos también tienen que poner de su tiempo, aportar esa parte, no solamente la parte económica, dar el dinero, lo que decía el apóstol Matías ahora, sino que también se involucren en la parte de esos temas. Entonces, más que todo ahí hablando, que yo pienso, el adicto llega a la fundación con esa enfermedad, llegamos cansados, llegamos que ya uno no quiere casi saber nada de ese consumo, como cuando llega un absceso que eso está que ya revienta, que estalla, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el médico? Él tiene que buscar de dónde viene la infección, si le entró por los pies, si es que está en la sangre. Igualmente pienso yo que la familia ya está viendo una ruptura de diálogos, lo que decía el apóstol, identificar de dónde vienen esos problemas para que este adicto haya caído en ese consumo, y a veces puede estar la casa llena, pero están totalmente en una soledad, cada uno por su lado. Entonces, qué bonito que estamos identificando todas estas falencias, y lo que decía, que si usted encuentra un hermano y usted que es espiritual lo encuentra en una falla, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote primeramente como a ti mismo, ¿verdad? Entonces esos frutos del Espíritu Santo que ya tenemos que irlos dando: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, ¿cierto? Y el dominio propio, que es el final. Pero entonces ese mansedumbre que está allí, que la hagamos realmente. A veces le llegamos a decir, vea, usted es la misma, usted no cambia. No, descendernos al de pronto tenerle esa paciencia, esa tolerancia, y ya hablarle en otra sintonía, a ver si él nos va copiando, porque a veces podemos hablar y tildar y señalar muy fácil, y de aquí a mañana Dios no lo quiera, pues dice, el que sube como palma cae como coco, y estamos ya creyendo en los productos terminados y señalando y dándoles perrero, dándole látigo, pero esa droga sigue estando a 1 metro, a la misma distancia. Entonces no nos volvamos vanagloriosos y creyendo más que los demás. Esto no es de tiempo. Uno puede llevar 30 años, sigue que a 1 metro. Entonces, ese era mi aporte y muchas bendiciones, los quiero mucho. Así es, Carlos, me gustó mucho eso. Así llevemos 20, 30 años, cumplamos el año en la fundación. En la misma distancia está la droga. Eso no va a cambiar, que porque usted lleva 1 año en la fundación, lleva 5 años, 10 años, la distancia de la droga sigue al mismo metro, como usted dice, a 1 metro, y qué bueno eso. Yo quiero añadir para ir finalizando lo importante de rescatar de que si no somos espirituales no vamos a poder restaurar. Entonces, ¿por qué? Porque es que en Gálatas dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en las familias ha faltado muchas cosas, o sea que no hay que discutir que han habido muchos faltantes a nivel familiar, demasiados faltantes. ¿Por qué? Por lo que decía Harrison, perdón. Por lo que decía Harrison, venimos arrastrando un asolamiento familiar, venimos arrastrando escombros de muchas generaciones, y poniendo en nuestras familias, en un momento dado volteamos a hacer la radiografía y nos ha faltado muchas cosas, y por eso no podemos encontrar esa unidad o esa cohesión familiar. Entonces, sí, desde luego está la falta, pero Dios nos dice, si yo quiero restaurar mi familia, yo necesito ser espiritual. Yo ayudo y yo aporto a la restauración de mi familia porque alguna vez entendí que necesitaba crecer espiritualmente, no crecer religiosamente. No, esto no es de ir a la iglesia, darse golpes y todo eso, porque con eso tampoco se aleja la droga y con eso tampoco se sanan los corazones, sino haciendo mi parte. Dice, debo ser espiritual para restaurar esos escombros de muchas generaciones en mi familia, y lo que decía Carlos ahora, porque si no vamos a terminar con el látigo. Dice, y que podamos restaurar con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos también, que tengamos consideración, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice la palabra de Dios. En un momento dado, nosotros también necesitamos de la familia. La idea, ¿cuál es? Que en la fundación aprendamos a aportarle a nuestra familia
¿Y sabe por qué? Porque si usted da, recibe. Usted le aporta a su familia, pero usted también en un momento dado va a recibir de su familia. Por eso se llama familia y por eso es una sociedad donde todos ganan, donde todos vamos a ganar. Mi familia gana de mí, del proceso de rehabilitación que he hecho en la fundación. Ellos están ganando muchas cosas. Paz, tranquilidad. ¿Qué mamá o qué papá no está tranquilo que su hijo esté en la fundación y que no le esté dando lora? O sea que están ganando, pero en un momento dado todos ganan, ganan los padres, gana la persona. ¿Por qué? Porque después va a ser un instrumento de restauración para su familia y también se va a vincular de la familia. Por eso es importante la unidad familiar. ¿Por qué? Porque todos ganan, pero no puede haber unidad a destiempo, antes de hora. Yo no puedo decirle a un muchacho, vaya, conviva en su casa, si todavía no está preparado, si todavía no respeta la autoridad, no respeta las normas, no tiene claras las relaciones afectivas, no tiene clara la comunicación, los límites y los espacios. Se le administran los espacios. Por eso es que salen de la fundación y no les gusta que los controlen, no les gusta que les digan. Y los padres tienen que seguir unidos a la fundación, porque así su hijo salga de la fundación, y con esto quiero terminar, así su hijo haya vuelto a la casa y terminó el proceso en la fundación, la familia tiene que seguir recibiendo asesoría de la fundación de por vida. ¿Por qué? Porque a veces los padres fragmentan esa unidad por la desconfianza, por la intriga, porque no saben qué hacer, porque no confían, porque a su hijo le cayó un mugre en los ojos y ahí mismo dicen, uy, ya venís trabado otra vez, y empiezan a señalar y empiezan a juzgar y vuelve otra vez el conflicto y se vuelve al estado inicial de donde se buscó salir. Por eso, aunque el residente decimos que es un paciente de por vida, las familias también son un paciente de por vida. Por eso la idea es vernos como la familia de la fe, y si no está el espíritu de mansedumbre no podemos restaurar. En la medida que yo crezca en ese espíritu de mansedumbre, voy a ser un instrumento de transformación para los míos. Entonces, bueno, el tiempo se nos fue, se pasa rápidamente la hora. Gracias a todas las personas que están presentes aquí. No sé si alguien quiera dar, de los que intervienen, alguno de los directores quiera darnos su opinión, o algún padre quiera darnos su opinión, o simplemente cerramos para dejar claro que esta semana seguimos con un nuevo tema. Hoy vamos a cerrar el tema de la unidad familiar. Sabemos que ha sido de mucha bendición, para mí ha sido de mucha bendición. Todo lo que se aprende, todo lo que se recibe, con todo lo que nos confrontamos, con todo lo que podemos aquí vernos nuestras propias fallas y falencias, saber nuestras debilidades y empezar a fortalecerlas con la ayuda de Dios y con la ayuda de los profesionales. Y qué bueno que podamos seguir multiplicando esto, y como decía Harrison, que se añadan muchos más. Esto es muy importante para mí. Yo le doy la prioridad y estoy asumiéndolo con mucha responsabilidad, como un necesitado más en esta escuela de sabios, como un necesitado más, y que se integren más. Entonces sería vernos la próxima semana con un tema nuevo, que lo habíamos clasificado, que ya lo habíamos puesto, que ya lo habíamos dejado establecido, que está en el grupo de la escuela de sabios. Si hay alguna persona que no esté en un grupo que se creó de WhatsApp, que se llama Escuela de Sabios, que allí es donde siempre llega el link, por favor puede dejar su teléfono o puede escribir al 311-646-2577, yo lo voy a poner allí, y que desee ser añadido. Ahí yo creo que un promedio de 120, más de 100 personas, no tengo claro, pero por ahí 120 o 130 personas en ese grupo más o menos. Y si alguien desea ser añadido a ese grupo para que les llegue el link y para que les llegue la grabación, ahí lo pueden hacer. Nos escriben, voy a dejar el número ahí, aquí mismo en el chat. 311. ¿Alguien más quiere decir algo? Apóstol, en Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligaste